Me gustaría que nos pusiéramos de pie, hermanos, en honor a la palabra de Dios esta mañana. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 18. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Si no lo tienen, pueden irlo viendo aquí al frente conmigo, por favor. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el escudo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Leamos todos el versículo 18. Y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Se acuerdan, como yo les explicaba el día miércoles de esta semana durante nuestro servicio? Les mencionaba esta semana, hermanos, que Satanás pretende seguir siempre desfigurando la santidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, hermanos, esta semana salió una noticia que encontraron un pergamino en donde este pergamino dice que Jesucristo estuvo casado y que esto y que lo otro. Hace unos años, ustedes recordarán con la novela de este señor Brown, por ejemplo, y sacaron también el Código Da Vinci. Y yo me recuerdo que preparé un mensaje que le titulamos Código Da Vinci versus Código de Dios, en donde decíamos que el Código de Dios es la verdad que Él ha dejado aquí en su palabra. Y los años pueden seguir pasando y pasando, y Satanás siempre se va a levantar en contra de la deidad y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día miércoles dijimos que no hay absolutamente nada que pueda empañar la imagen de nuestro Señor. Aunque el mundo y los ataques de Satanás y todas las filosofías que quieran ir en contra de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que no prevalecerán contra Él, porque Él es nuestro Dios. Hermanos, el hombre sin Dios es nada, pero Dios sin el hombre sigue siendo nuestro Dios. Por lo tanto, cualquier ataque, cualquier filosofía que se levante en contra del Señor Jesucristo, nada podrá empañar su imagen como Dios y como Señor de toda la creación. Encontramos también en la palabra de Dios lo que el apóstol Pablo dice. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes que habitan en las regiones de maldad. Yo recuerdo que hace unos años, como yo les predicaba el día miércoles de esta semana, había un hermano de nuestra congregación que lo veía así como muy desanimado, como muy triste. Y un día yo le pregunté que cuál era la razón de su tristeza, cuál era la razón del por qué venía a la iglesia, y lo veía como ausente de lo que hacíamos durante el servicio. Y esta persona me dijo: es que, pastor, ¿cómo es posible? Tengo años de ser cristiano, años de leer la Biblia, y ahora me doy cuenta, y fue cuando salió esta cuestión de Código Da Vinci y todo eso, y ahora me doy cuenta, me dice, que Jesucristo estuvo con la mujer María Magdalena, que estuvo un hijo con ella, y han encontrado la sepultura en donde está Jesús a un lado, María Magdalena al otro lado, y al bebé que tuvieron, ahí están los tres en esa tumba. Y entonces yo me pregunto, me decía él, ¿cómo es posible años de cristianismo? Se habla de la santidad de Jesús, que esto y lo otro, y ahora lo vemos con María Magdalena y un bebé en medio, y los encontraron en una sepultura. Y yo le decía a este hermano, si Jesús
hubiera sido casado, la Biblia no tiene ningún problema en decirlo. Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Y si como hombre Dios hubiera querido que Jesús se hubiera casado, hubiera tenido hijos, gloria a Dios, si hubiera tenido hijos. Yo pregunto, ¿es pecado casarse? No. Si es pecado casarse, ¿cuántos pecadores hay aquí esta mañana? Yo soy el primero, como diría Pablo. No habría ningún problema si Jesús hubiera sido casado, pero la Biblia también nos lo enseñaría y lo diría, porque la Biblia es la autoridad máxima que rige a la cristiandad y la vida de todos aquellos que amamos y creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No había ningún problema en que la Biblia revelara todas estas cosas, porque la Biblia no solamente es un libro de historia, la Biblia es la revelación completa de Dios para todo ser humano. Y todo lo que Dios ha querido decirnos está en cada página de este libro precioso que se llama la Biblia. Pero ¿por qué estamos predicando sobre esto? Porque la Biblia nos está diciendo en el versículo 10, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y mira lo que dice el versículo que sigue. Por tanto, y esto es muy importante lo que dice Pablo, por tanto, tomad, ¿qué dice la Biblia? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, ¿qué dice la Biblia? Estar firmes. Contra las acechanzas del diablo, el cristiano necesita estar firme. Miren, hermanos, todos estamos en un campo de batalla en que las fuerzas del mal nos atacan masivamente a nosotros los cristianos. Día con día, usted lucha con sus pensamientos. Usted lucha con sus sentimientos, usted lucha con sus emociones, usted lucha con pensamientos que vienen al corazón que usted no quisiera que vinieran. Todos los días, hermanos, estamos hablando de fuerzas sobrenaturales, de maldad. Usted sabe que pertenecemos a un mundo espiritual como también a un mundo natural. Y en este mundo espiritual las batallas se libran no con nuestra fuerza, sino que necesitamos, como dice la Biblia, toda la armadura de Dios. Por eso Pablo nos está diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pero en el versículo 10, si retrocedemos un poquito, en el versículo 10, la Biblia nos está diciendo algo muy importante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor, ¿y qué más? Y en el poder de su fuerza. Significa esto, mis hermanos, que la fuerza no viene solamente de nosotros, la fuerza viene de Dios. ¿Quién es la fuente de nuestra fuerza para resistir los ataques de Satanás? Solamente el Señor Jesucristo. La fuerza de Cristo viene conforme uno va viviendo en comunión con Él. ¿Sabe que esta fuerza espiritual no se recibe por sí solo, sino que mientras vamos viviendo en comunión con Dios, en relación con Dios, vamos siendo fortalecidos por el Señor? El apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 19, dice la Biblia que Pablo oraba para que los hermanos fueran iluminados y pudieran conocer la fuerza y el poder de Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué maravilloso es entender que usted y yo no estamos solos en esta lucha contra Satanás. Tenemos la fuerza del Señor que nos fortalece para seguir y seguir día con día. Ahora, en el versículo 11 encontramos este llamado de Dios para nosotros. ¿Qué nos dice Dios acá? Vestíos de toda la armadura ¿de quién? De toda la armadura de Dios. Quiero hacerles un poco de historia en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted cuando David derrotó al gigante Goliat? ¿Cuáles fueron los sucesos antes que David matara al gigante Goliat? ¿Se acuerda usted del primer rey de Israel? El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Cuando Goliat, que era un enorme gigante, estaba desafiando al pueblo de Israel durante 40 días,
no había nadie que se pusiera en contra de Goliat. Pues imagínese usted, un hombre de más de 2 metros de estatura y uno, hermanos, que mide apenas, ¿qué será? 1.5. Y viendo a Goliat tan grande, nadie se atrevía a contestar su desafío. Llega David y le dicen a David: ponte la armadura, ponte el uniforme de combate de soldado del rey. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Dice la Biblia que David se probó toda la armadura, todo el equipaje del rey Saúl de combate. Y hermanos, si David era un pequeño, era un joven en ese tiempo, todo le quedaba grande. Y yo me imagino que el rey Saúl ha de haber sido un hombre frondoso, probablemente un hombre alto. Y ahora tenemos a David con armadura, hermanos, y todo el equipo le queda grande, le queda flojo, los pantalones se le caen, la espada está más grande que él. Pero ¿sabe qué dijo David? David dijo y le dijo a Goliat: yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios a quien tú has provocado. Un poquito de agua, vamos. ¿Y sabe qué dijo David? David dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios a quien tú has provocado. Dios no se valió en David por el traje del rey Saúl. Dios se valió con su propio poder en David para matar al gigante. ¿Y qué es lo que trato de decir esta mañana? Que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros una armadura para que podamos nosotros, hermanos, hacerle frente a nuestro enemigo. La palabra toda, usted la ve ahí conmigo. Vestíos, que dice la Biblia, de toda. Esa palabra toda en griego es una palabra que se dice que es panoplian, que significa completo. Se nos llama a que nos pongamos la armadura completa de Dios en nuestras vidas. La palabra toda en la Biblia, en este caso, es muy importante, porque nos habla, hermanos, de que nos da un sentido de colocarnos todo en el cuerpo sin dejar ningún elemento de vestirnos en nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla de toda la armadura, habla no solamente que nos pongamos la que sería el yelmo de la salvación, o el escudo de la fe, o la espada del espíritu, o las sandalias que hablan del evangelismo, o el cinturón de la verdad. Habla, hermanos, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Habla de algo literalmente completo y no parcial. En otras palabras, hermanos, que no falte ni una sola pieza de la vestimenta de Dios para hacerle frente ¿a quién? A Satanás. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios nos dice que la razón por la que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios es porque la armadura de Dios nos protege. Cuando yo hablaba de este hermano que estaba desanimado por esto que escuchó, yo dije en mi corazón, tristemente, como él, hay muchos que no están vestidos completamente de la armadura de Dios. Nuestras convicciones tienen que estar firmes día con día. Nuestro amor hacia el Señor, nuestros principios espirituales no tienen que ser movidos, hermanos, por opiniones que se levantan en contra de la deidad del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Para mí Jesús es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y la Biblia dice que Dios a Jesús le ha dado un nombre que es que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, pueden venir ataques y ataques, pero usted está protegido con la armadura de Dios. Necesitamos vivir con toda la plenitud la vida cristiana. Con ese equipo que Dios nos ha dejado, podemos defendernos día con día para que Satanás no tome ventaja de nuestra vida. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Para que podáis estar firmes, ¿contra qué dice la palabra de Dios? Contra
contra las que, hermanos, contra las acechanzas. ¿Sabe qué significa la palabra acechanzas? La palabra acechanzas en el griego es metodias, que significa esquemas, planes o estratagemas. Y lo que Satanás tiene son esquemas, planes, estratagemas. ¿Para qué? Para hundir el corazón y los pensamientos de mucha gente. Cuando usted mira las noticias, por ejemplo, de muchachos tan brillantes, inteligentes, pero que tristemente agarran un arma, se meten a una escuela. Como mire este muchacho aquí, por ejemplo, cuando exhibieron esta película del Batman, esto sucedió, ¿dónde fue esto? Aquí en Colorado. Usted va a recordar un muchacho que podría tener un futuro, pero tan lindo, hermanos. Un estudiante que tiene una fama de estudiante con honores, con maestría, que esto y con otro. ¿Qué lleva a una persona a agarrar un arma, imitar a los personajes de cine y televisión y de Hollywood, agarrar armas y disparar a diestra y siniestra sin importar al final sus consecuencias? ¿Cómo un hombre puede agarrar a su esposa y a sus hijos y con una pistola matarlos a cada uno y por último suicidarse? Es que Satanás tiene esquemas, estratagemas, como dice la Biblia, y está acechando los pensamientos y los corazones de miles de personas. Pero usted y yo, la Biblia dice que tenemos un arma poderosa, y de esa armadura debemos agarrarnos día con día, mis hermanos, para contrarrestar las acechanzas del diablo. Cada uno de nosotros que podamos entender esta mañana lo que la Biblia dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Satanás es el padre de mentira. La Biblia dice que Satanás pone en el corazón y en el pensamiento de la gente pensamientos de suicidio, pensamientos de adulterio, de fornicación, pensamientos que llevan al hombre a matarse el uno para con el otro, pensamientos que llevan al hombre a la destrucción y a hacer el mal, pensamientos y actitudes que esclavizan a los hombres, les atan con vicios. Hermanos, ¿cuántas mentes tan jóvenes y cuántos hombres famosos de la historia han muerto como consecuencia de ataduras, de drogas? Usted sabe, no voy a mencionar nombres, pero cantantes tan famosísimas y hombres que han sido ilustres en el sentido de la actuación, y cantantes famosos que han muerto por sobredosis y han quedado ahí sin Dios, sin fe y sin esperanza, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres, y mucha gente tristemente está sumergida bajo sus ataques porque no tienen una defensa que les defienda de estos ataques tremendos de Satanás. Pero gloria a Dios que la Biblia dice que tenemos una armadura, y de esta armadura hablaremos el próximo domingo. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias por tus bendiciones. Te honramos y te glorificamos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Gracias, Señor. Bendice nuestras ofrendas y bendice nuestros diezmos, y que sean de gran bendición para tu obra, porque te lo pido todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.